Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con un amigo de la casa a esta altura, Rodrigo Gajardo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ángel, bien y tú, muchas gracias por la invitación. Bueno, como comentábamos en la editorial, Rodrigo tiene un rol hace un tiempo ya en la Universidad del Desarrollo, del que vamos a comentar en este primer bloque, y en el segundo bloque vamos a estar conversando sobre temas de interés mutuo, experiencia cliente, perspectiva, desarrollo de nuevos modelos de negocio, cosas que nos interesan mucho abordar en este programa, y en lo personal también tenemos ese punto también de interés común. Rodrigo, cuéntanos para partir. eh, ¿Quién es Rodrigo Gajardo? ¿Quién es Rodrigo Gajardo? Una persona que estudió diseño, ¿ya? Últimamente cuento que intento dejar de decir que soy diseñador, porque uno es mucho más de lo que uno estudió en un inicio, y creo que uno es más complejo que ello, y sobre todo porque eh, soy una persona que es muy curiosa respecto de distintas disciplinas. Entonces, digo que estudié diseño. Y con el tiempo fui instalándome en una mirada del diseño que es más bien estratégica, y eso derivó, pareciera orgánicamente, sin haberlo planificado tanto, la verdad, en abordar la innovación, ¿ya? Y eso también se relaciona con el posicionamiento que tuvo el diseño desde el 2010 en adelante, podríamos decir, desde la instalación del design thinking como una metodología para innovar en las empresas. eh, eh, y empecé a instalarme en la academia como un docente y como un investigador en torno a temas de innovación e interdisciplina, ¿ya? Y que de alguna forma le da contexto al rol que tengo hoy en día en ICUBO, en el Instituto de Innovación e Interdisciplina. Rodrigo, cuéntanos de qué trata este concepto de la interdisciplina, que puede ser algo un poquito poco común y tal vez más cercano a escuelas de negocio europeas, que con esto conviven hace muchos años, y en nuestro país y en la región tal vez es un poquito más reciente. Sí, bueno, la interdisciplina se ha instalado como un enfoque y una mirada en el contexto de la educación, ya porque uno podría hablar de interdisciplina en el contexto de la empresa también, por ejemplo, pero en el contexto de la educación ha sido un enfoque de la educación que se ha ido instalando en los últimos años. En la UDD, desde el 2018 que se instaló interdisciplina como un pilar estratégico, ¿ya? Pero la verdad es que el concepto no es tan nuevo, ¿ya? En los años 30, 40 del siglo pasado ya se estaba planteando la interdisciplina como una manera nueva de generar conocimiento y colaborar entre disciplinas. De hecho, la colaboración entre disciplinas es súper antiguo. La creación de la universidad como institución, ya en la Edad Media, eh, fue creada desde la premisa de que si las disciplinas estaban en un mismo lugar, un mismo lugar físico, ¿ya? Se podría crear nuevo conocimiento en estas intersecciones y bordes disciplinares, ¿ya? Entonces, primero, no es algo nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo es que se ha instalado en la educación formal, educación superior, si podemos hablar, sobre todo universitaria hoy en día, pero inevitablemente va a decantar en áreas técnicas también, eh, que lo que propone es una ciencia más horizontal, ¿ya? Y que propone que para abordar problemas complejos, ¿ya? Que hoy en día vivimos, observamos, es necesario la colaboración entre disciplinas. Y se necesita una colaboración que va más allá de juntar disciplinas y que cada una haga lo que sabe hacer. Requiere de que las disciplinas aprendan de las otras, incorporen el lenguaje de la misma disciplina, y de esa forma se pueda construir soluciones y maneras nuevas de abordar problemas complejos. Eh, y hoy en día, aparte de la UDD, hay muchas otras universidades que también están implementando interdisciplina para desarrollar
profesionales que aborden estos problemas del futuro. En ese sentido, Rodrigo, te tocó abordar un proyecto en la UDD, entiendo, que venía financiado, mandatado por el gobierno regional, que era un hub metropolitano. Cuéntanos un poquito, para quienes no conocen, no están familiarizados con ese proyecto, de qué trató y cómo conecta con lo que Mm, estábamos conversando recién. sí. Sí, es un proyecto muy interesante que nos tocó abordar. Esto fue el año 2022 y cerramos el proyecto en diciembre de 2023. Eh, y el objetivo que tuvo que cumplir fue el diseñar, era un diseño estratégico, ya, por así decirlo, del Centro de Innovación y Emprendimiento que va a implementar el gobierno regional metropolitano, el gobierno regional de Claudio Orrego. Eh, y nos tocó en Icubo ya abordar este proyecto y de hecho lo hemos declarado de esa forma. Es el primer proyecto interdisciplinario del Instituto de Innovación, ya, donde efectivamente para abordar todas las dimensiones que requería este diseño de un hub y un centro de innovación, requería muchas disciplinas trabajando a la par, ya, desde la generación de un buen diagnóstico, un diagnóstico sistémico, cualitativo, cuantitativo, desarrollando etnografía, estudios de mercado, encuestas, benchmark, inclusive también hicimos un estudio de prospectiva para poder encontrar algunas señales de cambio con las cuales pudiéramos conectar una oferta potencial de este hub y también abordar todos los componentes que tiene un centro de innovación. ¿Ya? Eso es tanto la parte de la infraestructura, la especialidad, ya, esto es un centro que tiene un lugar físico, por lo tanto, la pregunta que había que hacerse es cómo la gente que está emprendiendo, que está desarrollando proyectos, que quiere experimentar, cómo usa el espacio y cómo el espacio provoca conexión, interacción, experimentación, etcétera. Lo mismo con los servicios. ¿Cuáles son los servicios que uno tenía que implementar en este centro? Eso también fue otro proyecto. El primer proyecto fue desarrollado en conjunto con el Centro de Innovación eh, de la Facultad de Arquitectura y el segundo con la Facultad de Diseño, ya el diseño de servicio de este centro. Y también nos tocó abordar el modelo de gobernanza, es decir, cómo se iba a construir una red política que permitiera sustentabilidad política de este proyecto y territorial, por supuesto, y también el modelo de sustentabilidad financiera, ya de qué manera este proyecto podía ser financiado y sustentado en el tiempo. Eh, Todo eso requirió profesionales de distinta índole. Habían antropólogos, habían diseñadores, habían arquitectos, ingenieros, eh, muchas disciplinas trabajando en un mismo foco. Algo que no es fácil, ¿ya? De hecho, fue un proyecto súper intenso. Sin embargo, creo que generó muchos aprendizajes muy interesantes para abordar proyectos interdisciplinarios, ¿ya? Porque una cosa es enseñar a través de la interdisciplina y otra cosa es desarrollar proyectos y abordar problemas complejos de la vida real con interdisciplina o con equipos interdisciplinarios. Así que nos tocó desarrollar ese proyecto, un proyecto interdisciplinario que finalmente fue entregado al gobierno regional para que el gobierno regional pueda hacer concursar la administración de este centro que fue diseñado por nosotros. Y tal vez previo a este proyecto Hub Metropolitano, bueno, lo sé porque nos tocó también conocer en conjunto ese proyecto desde la UDD. ¿Podrías comentarnos un poquito lo que fue esta iniciativa previa que vinculaba a Enel, que era un proyecto también Mm. futurista, si uno quiere, en cuanto a tendencias en lo que respecta a ciudad, etcétera? Cuéntanos cómo eso también se articula con lo que es o fue este proyecto Hub y lo que tiene relación con lo que vamos a conversar en el segundo bloque de perspectiva, futuro, tendencia. Mm, mm. Sí, el proyecto Chile Territorio Futuro es un proyecto liderado por el Centro de Innovación en Ciudades, la Facultad de Arquitectura, liderado por Francisca Stauraga, una investigadora y gran valor de la facultad, y que curiosamente, justamente un año antes, nos conocimos y colaboramos creando un lab interdisciplinario, una de las tantas opciones para hacer interdisciplinario en la UDD, sobre futuros.
¿ya? Teníamos ahí algunos intereses en común sobre abordar metodologías de prospectiva, escenarios futuros con estudiantes de arquitectura, publicidad, ingeniería, para reconocer los territorios futuros, ¿ya? De hecho, mucho de eso inspiró metodológicamente, en términos de nombre también, este proyecto que se llamó Chile Territorio Futuro. Ya un proyecto que fue en conjunto con Enel Foundation, ya la fundación de Enel que tiene sede en Roma, para poder levantar y detectar los principales escenarios futuros en distintas dimensiones. Dimensiones como el consumo sustentable, el desarrollo tecnológico, la educación. Habían varias dimensiones y se reunió a 100 expertos de distintas áreas a través de una metodología que les propusimos eh, para establecer escenarios futuros, ¿ya? Escenarios futuros que pudieran ser una alerta en algunos casos o una oportunidad para empresas, para el Estado, la academia y desarrollar proyectos en miras a esos escenarios futuros. Un proyecto súper interesante eh, que creo que ayuda a mirar, a tener una mirada súper necesaria y que no es algo tan común, que es la mirada de largo plazo, ¿ya? En general, en Latinoamérica miramos al corto plazo y la mirada de largo plazo es súper necesaria para poder construir proyectos en común, proyectos públicos. Así que muy, muy interesante esos resultados que obtuvimos. Y creo que, bueno, en buena parte muchos de los contenidos que surgieron de ahí inspiraron algunas decisiones en el proyecto Hub Metropolitano, ¿ya? Donde hicimos una pequeña perspectiva con una investigadora para entender algunos escenarios futuros. Y creo que cada vez más vamos a seguir repitiendo esta dinámica de hacer perspectiva para poder adelantarnos y tomar buenas decisiones. Eh, Obviamente que te ha tocado también trabajar con distintos actores del ecosistema, has hecho clases también y te tocó emprender también. Tuviste muchos años teniendo tu propio emprendimiento, tu propia El, el- empresa el nego- el negocio propio. y en ese sentido conectarlo con lo que estamos hablando para que nos cuentes un poquito, dado que el Hub Metropolitano tiene como objetivo albergar emprendedores, tú siendo Mm. o habiendo sido uno, ¿qué ves haciendo una recopilación de puntos, una conexión de puntos y una recopilación de lo que llevamos conversado en este rato? ¿Cómo ves que ese emprendedor hoy puede beneficiarse de participar o de ser integrante de este proyecto Hub Metropolitano en caso de que efectivamente se lleve adelante y se ejecute en un lugar físico en Santiago? Bien. Primero quisiera plantearlo desde el fenómeno de los hubs, que eso es algo que va un poco más allá del proyecto Hub Metropolitano, que tiene una institucionalidad pública determinada, porque en los últimos años han emergido una serie de laboratorios, ¿ya? O hubs de plano, o centros, que buscan propiciar y fomentar a este público que busca, digamos, emprender o desarrollar nuevos proyectos, sean proyectos de desarrollo de productos, de servicios, de I+D, ¿ya? Eh, y en parte ese fenómeno se ha dado mucho últimamente en el espacio público. En el espacio público me refiero en la institucionalidad pública comunal. Es decir, hay municipios que están implementando hubs, ¿ya? Estoy hablando de un hub Providencia, estoy hablando de la fábrica en Renca, de la Paz 482 en Independencia, hub Vitacura, el hub de Lo Barnechea, y también muchos otros centros y hubs que están emergiendo en otras comunas, ¿ya? Eh, y pareciera que se juntaron varias cosas. Una, que los municipios han empezado a evolucionar desde apoyar a los emprendedores, desde el empleo, desde el emprendimiento, los capitales semillas, ya algo que hoy en día podríamos decir algo tradicional en el fomento y desarrollo económico local, y han empezado a avanzar hacia tener una mirada desde la innovación, ¿ya? Al menos esa es la perspectiva que tenemos en Incubo. Los municipios pasan del fomento productivo a mirar la innovación. Y en esa mirada desde la innovación,
aparece la oportunidad de cómo usamos la infraestructura pública de un municipio, que a veces quizá no está tan usada como quisieran, eh, para que la misma infraestructura se transforme en un servicio público, ¿ya? Entonces estoy hablando, por ejemplo, de un ex supermercado Econo en Renca que es, que, que es abandonado después del 2019 y que el municipio compra el terreno y dice, aquí vamos a montar una serie de servicios para la gente, un lugar donde existan cowork para las personas, una óptica comunitaria y una serie de servicios que donde el espacio también entrega un servicio. ¿Ya? El espacio no es un lugar donde están los funcionarios públicos solamente, es un lugar donde la gente puede estar y sentirse parte de ello. Y ese fenómeno creo que conecta mucho con este auge e incremento de la actividad emprendedora. ¿Ya? Eh, la actividad emprendedora uno hay que entender de que se mezcla entre la gente que crea su propia empresa, ¿cierto? Y de hecho se denomina, yo soy una microempresa, una MIPYME, gente que está buscando desarrollar una startup, ¿ya? Gente que desarrolla su actividad como independiente. ¿Ya? Si nos vamos al mundo de la industria creativa, anda a decirle a un artista que es un emprendedor, se va a enojar, de hecho, conmigo ya se han enojado cuando, cuando he hecho un símil a ello. Sin embargo, tiene que ver con el mismo fenómeno, ¿ya? No trabajar como un empleado, sino que desarrollar tu propio proyecto. Y lo interesante de eso, los últimos datos que nosotros sacamos de INE hablaba de un 19% de emprendedores, ¿ya? En la fuerza laboral, y que pareciera que eso va incrementándose cada vez más. Y si cada vez más tienes un trabajador que tiene otra lógica, otra cultura, inclusive otra cultura de seguridad social, que es como uno de los grandes temas que quisimos instalar en la dimensión más política del hub metropolitano, el Estado y la institucionalidad tiene que aprender a entregar un buen servicio público a ese tipo de emprendedor. Y qué mejor servicio público que partir por un espacio donde el emprendedor puede parar en su día a día, en su viaje de emprendimiento, a reunirse con un cliente, reunirse con socios, experimentar. Y creo que eso es interesante como fenómeno. Esto no se resuelve con un edificio en Santiago. Tiene que ver con nodos. Nodos que se conectan, nodos que te permiten quizás partir en Lo Prado y terminar en un hub de electromovilidad en Vitacura, ¿ya? De una empresa. Y creo que ese fenómeno es súper interesante, ¿ya? Si en definitiva hay más gente desarrollando una actividad independiente que no está todo el día en una oficina, sino más bien transita por la ciudad, necesitamos esos spots, ¿ya? Una marca como Santander entendió eso y reinventa sus sucursales y que ya casi no se usaban, transformándola en un espacio distinto. Este fenómeno es súper interesante y creo que si se masifica, uno podría tener una ciudad mucho más amena y cuidadora de los distintos trabajos que existen hoy en día. Bien, Rodrigo, te quiero invitar a una pausa para que sigamos conversando al regreso sobre esto, pero sobre todo dos temas que nos interesan mucho acá. Uno, experiencia cliente, cómo se está transformando la relación con cliente final, qué hay de nuevo en la relación con ellos y en su experiencia consumiendo productos y servicios, y por sobre todo también tendencias de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de ingreso, tendencias tecnológicas que van también dándole forma nueva a la relación con clientes. Y obviamente una recomendación de tu parte de algún libro. Yo sé que tú eres muy buen lector, mejor lector que yo, así que nos podrás recomendar algún autor, algún podcast. Al regreso de esta breve pausa, seguimos conversando con Rodrigo Gajardo de Universidad del Desarrollo, que lidera justamente una iniciativa, lideró, perdón, una iniciativa que fue Hub Metropolitano, y hoy también tiene un rol de acercar a la universidad hacia el mundo productivo con distintos servicios. Vamos a una pausa, ya estamos para seguir conversando acá, en Expreso con Futuro. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.